Abran sus Biblias donde vamos a estar esta tarde exponiendo la palabra del Señor. ¿Amén? Isaías capítulo 11. El tema que vamos a estar explicando hoy, exponiendo es tomando como ejemplo al Señor como líder y qué podemos nosotros aprender de Él también para ser nosotros líderes y cada quien en su lugar. Cada uno de nosotros en su lugar, bendito Dios. Cuando lo tenga me da un amén y lo leemos todos juntos en el nombre de Jesús. Versículo 1 del capítulo 11 de Isaías, del profeta Isaías. Versículo 1 dice: y saldrá una vara del tronco de Isaías, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Y hará entender diligente el temor de Dios. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyere en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrito, se acostará, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntas, y un niño los pastará. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. El niño de teta, dice, entenderá o pondrá su mano sobre la cueva de las vid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva del basilisco. Son promesas que está hablando el Señor aquí sobre el reinado que va a venir en el futuro. Versículo 9 dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como cubre la mar las aguas. Y acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada de las gentes o de los gentiles, habla otra versión, y su holganza será gloria. Amén. Así que siéntense, por favor, ocupen sus lugares. Gloria a Dios. Bueno es el Señor y digno de suprema alabanza. Amén. Esta es una profecía, y yo creo que no podemos tener en nosotros mejor ejemplo que al Señor como líder. Amén. Porque es el Rey de reyes, Señor de señores. Él pone reyes, Él quita reyes, Él pone gobernadores y los quita. Y Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sabemos que hay una profecía que dice que de la descendencia del rey David iba a venir el Mesías. Amén. Y el versículo 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Sabemos que Isaí es el padre del rey David. Amén. Amén. Y de la descendencia del rey David iba a venir el Mesías. Entonces, esta vara, que va a retoñar, este vástago, esa planta que va a salir, hablando del Mesías que iba a venir. Y da las características de aquel
varón del Mesías, cómo iba a ser. Y dice que iba a reposar espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Todos son atributos de los cuales iban a ver en el Mesías, y son cosas que ahora nosotros como hijos de Dios, esos atributos, a través de cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros también debe de haber sabiduría. Amén. La Biblia dice, va a reposar sobre este varón, dice, Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría. Y cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, sabemos que el Espíritu Santo está sobre nosotros, pero cuando alguien, dice la Biblia, es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Explica Santiago que el nombre de este varón, de este apóstol, era Jacobo. Es el nombre hebreo de este varón, Santiago, que es, él escribe y dice que si alguien es falto de sabiduría, que la pida a Dios. Pero a través del Espíritu Santo nosotros podemos ser gente sabia, gente entendida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo prometió al Señor que le iba a enviar al Espíritu Santo, el Consolador, el cual nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Amén. Entonces todos nosotros, a través de la guianza del Espíritu del Señor, nosotros somos guiados a toda verdad, a toda justicia. Amén. Y me gusta algo que se escribe en el versículo 3. Dice, haré entender inteligente el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos. O sea, cuando él va a mirar algo que va a estar pasando, iba a mirar cosas, iba a oír cosas que iban a estar, él no iba a juzgar conforme a lo que él oyere, conforme a lo que él mirare. En una ocasión le preguntaron, Señor, ¿quién pecó? ¿O sus padres para que naciera ciego? ¿Qué estaban haciendo? Estaban viendo, amén. Pero él se fue más allá, por cuanto él sabe y sabía todas las cosas, y dijo, ni pecó, ni sus padres pecaron, sino que ha nacido ciego para que la gloria del Señor se manifieste sobre él. Para que la gloria del Señor sea vista, para que el poder de Dios se vea. Bendito su nombre, amén. Así que no arguirá. Esta palabra estaba mirando que tiene un mensaje más allá de lo que nosotros podemos entender, porque es una palabra que poco lo usamos en nuestro lenguaje en español, pero es algo de no juzgar, dice, con lo que vemos o como nosotros miramos. Amén. Por eso nos dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra. Que dice que lo que él mira, lo que él oye, no va a hacerlo, no va a juzgar conforme a lo que ve o lo que oye, sino con justicia, porque nos dice que será la justicia el cinto a sus lomos, porque él es un rey justo, bueno. Entonces, para nosotros no podemos hallar mejor modelo para ser líderes, amén. Y yo creo que nosotros podemos aprender a ser líderes, cómo lidiar con nuestras propias personas, primeramente. Cómo nosotros mismos, cómo manejamos nuestros sentimientos, cómo manejamos nuestras actitudes, cómo manejamos nuestra manera de vivir, no solamente en nuestras relaciones con los demás, con nuestro prójimo. Y aquí estamos hablando ya no solamente espiritualmente en la iglesia, sino en la casa, en la escuela, en el trabajo, en todo lugar. Cómo nosotros nos dirigimos, cómo nosotros nos comportamos, cómo estamos siendo líderes en nuestra propia vida diaria. Amén. Amén. Vamos a otra escritura, ahí mismo en el profeta Isaías, pero vamos al capítulo 32. Capítulo 32 de Isaías. Y el versículo 1 también.
Gloria a Dios. Isaías 32, versículo 1. Amén. Dice que he aquí que en justicia reinará un rey y príncipes precedirán en juicio. Y será aquel varón, dice, como escondedero contra el viento. Va a haber un rey, un príncipe, ¿verdad? Y este varón será, dice, aquel varón será escondedero contra el viento. Hoy en día nosotros tenemos que tener bien puesta la mirada en el Señor Jesús. Bien puesta en el Señor Jesús nuestra mirada en el blanco soberano de la suprema vocación, supremo llamamiento, lo que significa. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día se está presentando muchos vientos de doctrinas, muchas ideas, muchos diferentes pensamientos. Se están presentando doctrinas nuevas, nacen casi todos los días. Diferentes pensamientos, diferentes hombres con diferentes pensamientos. Te agarran la escritura, te agarran un texto y ellos creen que el texto dice lo que ellos piensan sin saber el trasfondo de ese texto y forzan el texto para que diga lo que ellos quieren que el texto diga. Pero la palabra de Dios no cambia. Y nosotros tenemos que aprender a entender y a comprender la Escritura como está escrita, y por eso es necesario tener el Espíritu Santo, el cual nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Amén. Pero cuando nosotros tenemos la mirada puesta en este varón, dice, y será aquel, versículo 2, y será aquel varón, dice, como escondedero contra el viento, todo viento de doctrina en Cristo Jesús tenemos la victoria. Como acogida, dice, contra el turbión, porque pueden venir problemas, diferentes luchas. Hay personas que están en un problema y todavía no salen de ese problema, ya vino otro encima de él y son un torbellino de problemas, de circunstancias que se presentan sobre la vida de esa persona. Pero si tiene su refugio en el Señor, va a ser como acogida, un lugar donde te puedes refugiar, donde te puedes acoger o refugiarte más bien contra el turbión, contra esos problemas. Y también añade, dice, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Cuando dice como arroyo de aguas en tierra de sequedad, Él es un Dios proveedor. Amén. Es un Dios que provee cuando nosotros estamos en necesidad. Dios es un Dios que nos provee. Cuando estamos enfermos, Él provee sanidad para nosotros. Cuando necesitamos alimento, cuando necesitamos fortaleza, cuando necesitamos guianza, cuando necesitamos ayuda, el Señor está ahí. Y principalmente cuando todos nosotros venimos y estamos aquí en este mundo, crecemos y llega un momento cuando necesitamos salvación para nuestra salud. Entonces Él llega y provee esa salvación. Bendito Dios. Y nos podemos, Él es ese caudal, ese arroyo, ese río de provisión para nosotros. Aleluya. Dice, es como arroyo de agua en tierra de sequedad, donde hay mucha sed. Vas por el desierto teniendo sed y tú puedes beber de esa fuente, que puedes saciar tu alma, puedes saciar tu vida. Aleluya. Y te puedes acoger en ese día caluroso, en ese tiempo, en las pruebas, en las luchas, porque ciertamente nosotros vamos a ser pasados por prueba. Amén. Así como el oro es pasado por el fuego y es refinado a través del fuego, así también nosotros como hijos del Señor vamos a pasar por medio de las pruebas de fuego, pruebas, luchas, para ser refinados como oro limpio. Amén. Como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa, donde nosotros podemos allegarnos a Él,
cansados, abatidos, y hay una sombra donde nosotros podemos refugiarnos en ese problema, en esas circunstancias, y nos podemos refugiar en Él. Amén. No se ofuscará entonces, dice, los ojos que ven y los oídos que oyen, oirán atentos. Eso de no ofuscará, disculpe que no encontré la raíz de esa palabra, pero encontré el significado que si usted va caminando, déjele describo lo que significa esa palabra. Que si una persona va pasando y está una persona pidiendo dinero, vamos a poner el ejemplo, y estira su mano para que le dé, y usted ignora a esa persona, entonces el Señor dice que Él no va a ignorar a esas personas que están en necesidad. No ofuscará. Entonces dice, los ojos que ven y los oídos que oyen, oirán atentamente. Porque el Señor no está ajeno al problema, a la necesidad del ser humano. Él no esconde su rostro a la necesidad de una persona. Y ese es el significado de esa palabra, que nosotros no tenemos que escondernos cuando alguien está en necesidad, porque el Señor no se esconde a nuestra necesidad y Él siempre provee para nosotros. Amén, bendito Dios. No se ofuscará, dice, entonces los ojos de los que ven y los oídos que oyen oirán atentos. Y el corazón de los necios se entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos será desenvuelta para hablar claramente. Aleluya. Son los milagros, son las maravillas que podemos leer ahora en los evangelios de Mateo hasta Juan. Bendito sea el nombre del Señor. Y también en las cartas de Pablo, cómo el Señor los usó, inclusive en el libro de los Hechos, cómo el Señor, aún de que Él ya había ascendido a los cielos, lo podemos leer en el libro de los Hechos capítulo 1, cómo Él ya había ascendido a los cielos, pero Él siguió con los discípulos haciendo milagros, haciendo maravillas, libertándolos de la cárcel cuando los ponían en la cárcel. Bendito Dios, porque Él prometió estar con ellos, no los dejó solos. Aleluya. Entonces el corazón de los necios se entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos va a haber sanidad, va a haber libertad, va a haber bendición para las personas, pero tenemos que acercarnos a este barrio. Amén. El mezquino nunca más será llamado liberal, ni será dicho generoso al avariento, porque el mezquino hablará, dice, mezquinidades, y su corazón fabricará iniquidad, para hacer impiedad, para hablar escarnio contra el Señor, dejando vacío el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Cierto, los ávaros malas medidas, dice, tienen. Él maquina pensamientos para enredar a los simples con palabras cautelosas y para hablar en juicio contra el pobre. Mas el liberal, dice, pensará liberalidades, y por liberalidades subirá. Gloria a Dios. Cierto que llegará el tiempo cuando la gente, el Señor, inclusive no solamente Él se entregó todo, entregó su vida por nosotros para salvarnos, pero una persona mezquina, una persona que agarrados, siempre están tratando, como dice, ahorrar, pero no para bien, porque ciertamente nosotros debemos ser agradecidos con el Señor de lo que recibimos de su mano. Nosotros, amén. Entonces podemos hallar en el Señor el mejor refugio, la mejor ayuda, la mejor guianza, porque Dios es bueno y misericordioso. Amén. Vamos a ver algunos ejemplos en el Nuevo Testamento para seguir avanzando.
Vamos a primera carta de Timoteo, capítulo 3. Amén. Es un ejemplo bien precioso que tenemos ahí de liderazgo, acerca de aquellas personas que están en autoridad, personas que desean estar en autoridad. Amén. Y muchas veces se juzga a los líderes, y en muchas de las ocasiones los líderes han tomado rumbos o ideas no correctas y dan lugar a ser juzgados. Pero hay ocasiones cuando los líderes son juzgados por personas por ignorancia. Y tenemos que dar balanza o poner las cosas a consideración de lo que está escrito. ¿Amén? Entonces, en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, dice, palabra fiel, versículo 1, palabra fiel, si alguno apetece obispado, dice, buena obra desea. Entonces, aquí cuando alguien anhela, cuando alguien tiene el anhelo de ser un obispo, una persona que sobrevé, aleluya, es buena obra desea, dice. O sea, lo que está adelante no es algo malo, es algo bueno, es un buen deseo que tiene en su corazón. Pero en el versículo 2 en adelante, el Espíritu de Dios, a través del apóstol Pablo, le escribe a Timoteo y le dice, conviene pues que el obispo o el supervisor, el que sobrevé, dice, el obispo sea irreprensible, marido de una mujer. La versión Reina Valera dice, de una sola mujer. Pero lo correcto es que sea marido de una mujer, porque puede haber una mujer sola y caso por eso ya se tiene que casar con ella. No, tiene que ser marido de una mujer, solícito. Y luego dice cómo debe ser. Dice que debe ser solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. Y añade, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, dice, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien la casa, que tenga a los hijos en sujeción con toda honestidad. Esto es lo más práctico, es lo más básico que podemos leer aquí acerca del liderazgo, pero es el inicio de cosas grandes que pueden venir sobre la vida de una persona. Y fíjense en una de las cosas, ¿por qué empecé hablando de lo que Isaías profetizó? Porque ese es el inicio. Si una persona tiene el Espíritu del Señor, y el Señor fue nuestro ejemplo, nuestra guía, y cada persona dice, porque sin mí, dijo el Señor Jesús, nada, porque sin mí nada podéis hacer. Cuando Él pone el ejemplo de la vid, dice, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que no da que no está pegado a la vid, que no permanece en mí, será cortado, que no fructifica, será cortado y será echado fuera, se secarán y luego se juntan y se echan en el fuego que nunca se apaga, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Entonces nosotros tenemos que permanecer pegados cerca con el Señor. ¿Amén? Entonces vemos que el obispo conviene que sea irreprensible. Y ahí empieza la primera prueba para el que anhela, desea estar en un lugar de privilegios, digamos. Pero esos privilegios no es alguien que los agarra, sino es un llamamiento de parte de Dios. Porque si un pastor, si un ministro, si un apóstol, si un varón de Dios, un doctor, un maestro de la palabra, dice, yo quiero ser pastor, voy a trabajar, voy a hacer esto porque quiero ganar dinero. Ahí empezamos mal.
Porque primeramente el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Señor, le preguntaron, ¿dónde moras? Venid y ved. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y cuando se enseña de que nosotros los ministros, o los hermanos, los cristianos, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, deben de ser pobres, humildes, es una idea también errónea. Pero hay que vivir con abundancia porque somos hijos de Dios y Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces nosotros tenemos, si somos pobres, estamos en pecado, otro extremo también. Y tenemos que tener mucho dinero y ser abundar en dinero, en riquezas, en posesiones, porque somos hijos de Dios. Ese es otro extremo. O sea que tenemos que tener cuidado con los extremos de... El rey David decía, Señor, no me des pobreza para que no niegue, no robe y blasfeme tu nombre. No me des riqueza, Señor, para que no vaya a ser que me olvide de ti y diga, ¿quién es el Señor? Por todas las riquezas que me has dado. Manténme del pan que es menester. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y añade la oración, ¿verdad? Danos el pan de cada día. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Señor, provee lo que necesitamos. Todos, sin excepción, del más humilde hasta el más que tuviera más posibilidades económicas, siempre anhelamos vivir cómodamente, en buena casa, con buenos carros, una cuenta en el banco que tenga muchos ceros, ¿verdad? Si pudiéramos millones de dólares en el banco, vivir cómodamente. Si yo le pregunto al más humilde, hasta que vi, todos van a decir que es y no es un mal deseo, es un buen deseo. El problema es de que nosotros queremos hundir en ese mundo, afanarse en ser ricos y no voy a ni siquiera ofrendar en la iglesia porque tengo que ahorrar, porque quiero juntar dinero. Tener cuidado con todo eso. Mejor con lo poquito o lo mucho que el Señor nos dé, dar. Ser gente con un buen corazón, amar al Señor sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hay la oportunidad, se abre la oportunidad de ayudar a una persona, ayudarla con todo el corazón, aleluya, y ser generosos en todo eso. El ser líder no es de todos, es un llamamiento de parte de Dios y me he dado cuenta yo que se requiere preparación. Se requiere preparación, se requiere esfuerzo. Cuando dice que gobierne bien la casa, que tenga los hijos en sujeción con toda honestidad. Qué triste cuando un ministro de Dios, hermano, ¿y sus hijos dónde están? Bueno, es que mis hijos pues ya no quieren andar con el Señor, pues ya crecieron y yo traté de enseñarlos y ahora ya se desviaron por el camino del Señor. Es triste, la verdad. Amén. Y la Biblia dice que tenga los hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar la casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Estamos hablando de un pastor, de alguien que está encargado de una congregación. Pero fíjese una de las cosas, dice, no un neófito, porque inflamándose, caiga en el juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños para que no caiga en afrenta y en el lazo del diablo. Esto de ser ministro no es de todos, es un llamamiento de Dios. Y ciertamente si un hombre de Dios se convirtió al Señor y antes de convertirse él creció sus hijos como el Señor le dio a entender y a sus hijos no siguen al Señor, pues él ya no es responsable ahí porque ni él mismo conocía de Dios. Pero no podemos dar ninguna excusa a nosotros que nos convertimos al Señor. En el caso mío, yo me entregué al Señor,
y yo y mi esposa nos casamos y después empezamos, y los dos nos casamos siendo cristianos. Después tuvimos a nuestros hijos y yo no puedo dar la excusa y decir, bueno, hermanos, es el mejor trabajo con mis hijos, con mis hijas, y no quieren seguir al Señor, pues ni modo. Yo creo que Dios tenga misericordia y ciertamente llega una edad cuando los muchachos dicen, no, yo no quiero seguir nada con el Señor, y se les da la ayuda, se les da todo el buen ejemplo que sea posible, pero llega un momento cuando uno, como lo hizo mi madre conmigo, llamarlo y decirle, mi hijo, mi hija, sabes que ya tienes edad, de aquí en adelante, ya conoces la palabra, de aquí en adelante tú vas a ser responsable de tus actos. Si tú pecas, tú vas a dar cuenta por tu vida. Si tú robas, tú vas a dar cuenta ante la justicia si eres arrestado o arrestada por las autoridades de la tierra. Hacerlo responsable, porque ya se te enseñó el buen camino. Si tú no lo quieres seguir, bueno, ya se te enseñaron los principios, y yo creo que es un reto, y todo ministro, todo pastor que ha crecido sus hijos entiende este lenguaje, que no es una tarea fácil, es una tarea que requiere dedicación, pero escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Capítulo 2 de la segunda de Timoteo. Vamos al versículo 14. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Segunda de Timoteo, capítulo 2, pero vamos al versículo 14. Recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabra, lo cual para nada aprovecha. Antes trastornan a los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Esto está hablando a las personas que enseñan. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque muy adelante irán en la impiedad. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. Es algo muy importante. Yo les decía hace unos momentos que están naciendo diferentes enseñanzas, diferentes pensamientos, y muchos forzan al texto para que digan lo que ellos creen, lo que se les viene a la mente, pero no comparan la guianza del Espíritu de Dios con lo que la Escritura dice, para que la guianza del Espíritu Santo y la palabra de Dios sea la guianza para ellos. Estos dos hombres ellos estaban diciendo y empezaban a enseñar que la resurrección ya había ocurrido. La resurrección va a ocurrir cuando el Señor venga. Y estos hombres para ese entonces estaban diciendo que ya había ocurrido, y estaban empezando a causar un gran problema en las congregaciones a los hermanos, porque dice, trastornan la fe de algunos. Y por alguna mala enseñanza, una mala instrucción que se esté dando al pueblo de Dios, hay muchos hermanitos, hermanitas, y tristemente conocen muy poco de la Escritura. Es muy poquito lo que conocen. Entonces, cuando ya se les da una enseñanza así y se les da textos bíblicos, entonces la hermana o el hermano dice, ¿es cierto lo que dijo el pastor o el hermano o el maestro? Porque nos leía la Biblia. Pues sí, pero lo que te está explicando está fuera de contexto. Si alguien me viene a decir a mí, hermano, mire, ¿sabías que ya la resurrección ya ocurrió? Y luego me saca aquella escritura cuando dice que cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, las tumbas de algunos
justos se abrieron y aparecieron en la ciudad y dice, ¿ya ves, hermano, que la resurrección ya ocurrió? Pero dice, no, fue un acontecimiento, algo que sucedió, pero no es la resurrección que están esperando, que estamos esperando todavía hasta el día de hoy, de la resurrección que está hablando Pablo en Primera de Tesalonicenses, de la resurrección que habló el mismo apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15. Amén. De la resurrección que está hablando Daniel capítulo 12. Entonces tenemos que tener cuidado, ya, si decimos, bueno, es que el hermano de María, Lázaro, resucitó. Y ya solamente porque el Señor resucitó a Lázaro, ya la resurrección se ocurrió. Porque el Señor Jesús resucitó a los muertos, la resurrección ya ocurrió. No. El Señor, Él es la resurrección y la vida. Pero un día los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero cuando Él venga. Amén. Y dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El nombre de Cristo es Jesús el Señor. Amén. Mas en una casa grande, pongamos atención en esta porción, en una casa grande no solamente hay vasos de oro, de plata, sino también de madera, de barro, asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De lo que está hablando anteriormente. Si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado, útil para los usos del Señor y preparado para toda buena obra. Amén. Lo que ahorita la hermana pasó y estaba dando gracias, diciendo que quería ser usada por el Señor. Yo creo que si buscamos la santificación, la purificación, buscando, nos acercamos más y más al Señor, el Señor nos va a ir limpiando, y como el Señor nos va a ir limpiando, nos va a usar también para la gloria de su nombre. Huye también de los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón o de corazón puro. Pero las cuestiones necias, sin sabiduría, deshechas, sabiendo que engendran contienda, o sea, palabras que no tienen nada que ver. Amén. El otro día estaba en una casa evangelizando y alguien preguntó allí estas cuestiones necias que no tienen nada que ver con la salvación, y dice, oh hermano Darío, existieron los dinosaurios. ¿Qué tienen que ver los dinosaurios con la salvación? ¿Entiendes? Y bueno, yo por respeto ahí, bueno, le di una introducción ahí, pero el asunto de los dinosaurios no pertenece a la salvación o a los asuntos espirituales. Esos asuntos se los dejamos a los científicos, ¿verdad? ¿Saben qué científicos? Encárguense de dar la contestación que si existieron los dinosaurios o no. No, es que hermano, han hallado fósiles y no sé cuántas cosas, y que la teoría por aquí, que existieron millones de años. Bueno, por estos asuntos los vamos a dejar a los científicos. Amén. Cada quien en su lugar. Porque son un hermano que está preparado en esa área. Puede dar una contestación, pero una contestación científica, porque si nos llevamos los dinosaurios a la Biblia, no nos va a hallar. Y entonces, ahí ¿cómo va a dar una contestación bíblica acerca de los dinosaurios, si existieron o no existieron, si no hay una referencia? Amén. Es solamente un ejemplo, ¿verdad? Que si alguien es un científico y tiene las pruebas, ¿verdad?, en su mano de que existieron, gloria a Dios, pues ese es otro asunto. Por eso dice, entre las cuestiones necias, sin sabiduría, desechas, sabiendo que engendran contienda, cosas que no
van a llevar, no van a conducir a la edificación, es mejor evitar eso. Porque el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si quizá Dios le dé de que se arrepientan para conocer la verdad. Y se zafen. Fíjense bien esta porción. La estaba leyendo y es algo bien importante que tenemos que poner atención en esto. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, que quizá Dios le conceda que se arrepientan para que conozcan la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, una persona que se opone a la palabra del Señor, una persona que le dice, hermano, mira, si el Señor está en oposición a él, esa persona está atada por el enemigo. El lazo del enemigo, y necesita zafarse, pero necesita arrepentirse primeramente. Por eso dice que Dios le dé que se arrepiente para que conozcan la verdad y se pueda zafar del lazo del diablo en el cual está cautiva la persona. Si le da vuelta un poquito más adelante, vaya a la carta a Tito, capítulo 1, y leamos el versículo 5. Vamos a ir terminando ya. Gloria a Dios, solamente vamos a leer esta porción y vamos a ir terminando. Gloria a Dios. Amén, ¿estamos ahí? Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo que falta y pusieses anciano por la villa, así como te mandé. Pablo lo dejó a Tito en Creta, y ahí en esa región él iba a poner en las diferentes congregaciones ancianos y el apóstol le dio las instrucciones, qué tipo de persona tenía que ser, el que fuere sin crimen, marido de una mujer, que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución o contumaces. ¿Saben qué significa la palabra contumaz? Un hijo contumaz es un rebelde, es una hija rebelde que no quiere sujetarse a la palabra de Dios. Imagínense que un ministro esté aquí, oh hermano, gloria a Dios, hay que ser buenos cristianos, y su hija o su hijo son los contumaces y rebeldes. Y por eso le dice que sea sin crimen, marido de una mujer que tenga los hijos fieles, que no estén acusados de disolución ni de contumacia, porque es menester que el obispo sea sin crimen, como hospedador de Dios, dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino. Fíjense una palabra que usa ahí, dice no iracundo, una persona enojona, que sea muy rápido se enciende. No, hermano, es que me hicieron esto, es que me hicieron aquello, es que esto. Y se enojó y empezó a hablar cosas que no debe hablar, empezó a hacer cosas que no debería hacer como un hijo de Dios. Tener cuidado con eso. No iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijen. Y ya da otra explicación de una circunstancia, una situación que estaba pasando en esos lugares de Cretas que había con los judíos. Dios bendiga al pueblo judío, Dios los bendiga, Dios los guarde, pero en esa ocasión había algunos que estaban oponiendo a la palabra del Señor,
y Dios bendiga al pueblo de Dios, Dios bendiga Jerusalén, la santa ciudad, bendito nombre de Jesús. Amén. Y Pablo tuvo, siendo él mismo judío, el apóstol Pablo, tuvo mucha oposición, ¿verdad? Algunos entendieron el mensaje, otros no lo entendían y se ponían en oposición a él, ¿verdad? Pero el hombre, el Señor le dio la victoria. Pero estos son algunos de los requisitos que un líder tiene que tener en su vida y cómo nosotros podemos aprender del mejor, ¿verdad? Que nuestro amado Salvador, y cómo ser gente de bien, tener amor, tener misericordia y vivir una vida llena de amor, llena de paz. Aleluya, que esa paz y esa misericordia no nos la puede dar el mundo. El Señor dijo: mi paz os doy, y no como el mundo la da, yo os la doy. El amor, ya lo estaba leyendo la hermana también ahorita, que el amor es Dios mismo. Si una persona tiene amor es porque tiene a Dios en su corazón. Así que eso de ser líderes no es de todos. Es un trabajo muy difícil, donde aquellos que se han propuesto en su corazón hacer esta obra tan importante que es predicar la palabra del Señor, que tienen que andar con pureza de corazón. Amén. Quiero terminar con eso, andar con